Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hablarte de un tema muy importante que cada vez toma más fuerza en la actualidad. La carne cultivada, o también conocida como carne de laboratorio. Pero pues te estarás preguntando, ¿qué es la carne cultivada? ¿Cómo se produce? ¿Es segura o si es mejor que la carne tradicional? Pues bueno, te invito a que me acompañes en este video para conocer la respuesta a todas estas incógnitas. Para responder estas preguntas, nos basaremos en un artículo donde se analiza de forma científica y objetiva este tipo de alimentos. Y bueno, para empezar, ¿qué es la carne de laboratorio y cómo se elabora? La carne de laboratorio es carne real, no es un sustituto vegetal ni una imitación. La diferencia es que no proviene de un animal criado y sacrificado, sino que se obtiene a partir del cultivo de células animales en condiciones controladas. El proceso se divide en 4 etapas principales. Primero se toma una pequeña muestra de células madre de un animal vivo. Estas células tienen la capacidad de transformarse en diferentes tipos de tejidos, como músculo o grasa. Después, estas células se colocan en bioreactores, que son grandes tanques con un medio rico en nutrientes que simula el ambiente interno del cuerpo del animal. En la tercera etapa, las células se estimulan para que se diferencien en los componentes principales de la carne: músculo, grasa y tejido conectivo. Finalmente, estas células se organizan usando andamios o scaffolds comestibles que permiten darles forma, por ejemplo, a una hamburguesa o en procesos más complejos a un filete. Pero, ¿quién inventó la carne de laboratorio? Como tal, la carne de laboratorio no fue inventada por una sola persona. En realidad, es el resultado del avance de la tecnología de cultivo celular que ya se utilizaba desde hace décadas en investigación científica y médica. Con el tiempo, esta tecnología se adaptó al área alimentaria, impulsada por universidades, centros de investigación y empresas biotecnológicas interesadas en desarrollar nuevas formas de producir proteína animal. Entonces, ¿cuáles son sus ventajas y sus desventajas? Entre sus principales ventajas destaca el bienestar animal, ya que se reduce considerablemente la necesidad de criar y sacrificar animales. Otra ventaja potencial es la seguridad alimentaria, porque al producirse en ambientes controlados, se reduce el riesgo de contaminación con bacterias como E. coli o Campylobacter, comunes en la carne tradicional. También podría ser que requiere menos tierra y agua, lo cual es importante considerando el crecimiento de la población mundial. Aunque también existen varias desventajas. Actualmente, la producción de carne cultivada requiere mucha energía, lo que puede generar emisiones grandes de dióxido de carbono si no se usan energías renovables. Además, aunque se está desarrollando alternativas, algunos procesos todavía han dependido de insumos de origen animal, como el suero fetal bovino. Por último, su impacto ambiental real aún no está completamente claro, y los costos de producción siguen siendo muy elevados. Aunque también surge una duda, ¿es este tipo de carne apta para vegetarianos o veganos? Si bien, aunque se produce de una forma diferente, la carne de laboratorio sigue siendo carne, porque proviene de células animales. Por esta razón, no es apta para veganos estrictos. Sin embargo, algunas personas vegetarianas que evitan la carne por razones éticas o de bienestar animal podrían considerar consumirla, especialmente ahora que existen medios de cultivos que ya no usan derivados animales. Las preguntas que se llegan a escuchar es: ¿esta carne es halal o kosher? Este punto depende mucho de la religión y de cómo se produzca la carne. En países como Singapur y Emiratos Árabes Unidos, autoridades religiosas han determinado que la carne cultivada puede ser halal, siempre y cuando las células provengan de animales sacrificados conforme a las normas islámicas. En Israel, una carne cultivada producida a partir de células obtenidas de un huevo fertilizado fue considerada kosher y pareve, es decir, que no se clasifica ni como carne ni como lácteo. Aún así, es un tema que sigue en debate dentro de las comunidades religiosas. ¿Y este tipo de carne estará aprobada en la Unión Europea? Actualmente, la carne de laboratorio no está aprobada en la Unión Europea. Esto se debe a que se considera un nuevo alimento, por lo que debe pasar por una evaluación de seguridad muy estricta antes de poder venderse. Aunque ya ha sido aprobada en países como Estados Unidos, Singapur, Israel y Australia. En Europa todavía se encuentra en fase de evaluación. Aunque también nos preguntamos, ¿será que este tipo de carne creada en laboratorios reemplazará algún día a la carne tradicional que consumimos diariamente?
En realidad es poco probable que la carne de laboratorio reemplace completamente a la carne tradicional en el corto plazo. Uno de los principales obstáculos es la aceptación del consumidor, ya que muchas personas aún desconfían de este tipo de alimentos. Además, todavía hay pocas investigaciones independientes sobre su sabor, textura y valor nutricional. Por ahora se considera más una alternativa complementaria que un reemplazo total. En conclusión, la carne creada en laboratorios representa una innovación importante en la producción de alimentos, así como también puede beneficiar en el bienestar animal y la seguridad alimentaria. Sin embargo, aún enfrenta retos importantes como la regularización, los costos, el impacto ambiental y sobre todo la aceptación del consumidor. Todavía es pronto para saber si este tipo de carne formará parte habitual de nuestra dieta, pero sin duda es un tema que seguirá evolucionando y dando mucho de qué hablar en los próximos años.